Hay historias que el tiempo intenta enterrar, fotografías que guardan secretos que nunca debieron ser revelados. En las calles empedradas de Sevilla, donde el pasado y el presente se entrelazan como las raíces de los naranjos centenarios, una imagen antigua está a punto de cambiar la vida de alguien para siempre. Lo que parece ser una simple fotografía de una pareja enamorada esconde algo en las sombras, algo que ha esperado más de un siglo para salir a la luz. Esta es una historia sobre secretos familiares, mentiras heredadas y la verdad macabra que se oculta detrás de una sonrisa congelada en el tiempo. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por la noche, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos relatos macabros y perturbadores que no podrás olvidar. No te pierdas lo que viene. El calor sofocante de julio en Sevilla convertía las calles en un horno. Clara Mendoza, una restauradora de fotografías antiguas de 32 años, caminaba por la calle Sierpes con su portafolio bajo el brazo. El sudor le pegaba la blusa de lino al cuerpo mientras esquivaba turistas que se detenían a cada paso para fotografiar los balcones de hierro forjado y las fachadas de azulejos. Clara llevaba viviendo en Sevilla apenas 6 meses, habiendo dejado atrás su vida en Madrid después de un divorcio doloroso que la había dejado buscando un nuevo comienzo. Su apartamento era pequeño, un segundo piso en el barrio de Santa Cruz, con ventanas que daban a un patio interior donde los vecinos colgaban la ropa y los gatos callejeros buscaban sombra. Esa tarde, al regresar del mercado de antigüedades del jueves, Clara revisaba su última adquisición, una caja de madera carcomida llena de fotografías del siglo XIX y principios del XX. Le había costado apenas 20 euros a un vendedor que parecía ansioso por deshacerse de ella. Sentada en su mesa de trabajo, con la luz de la tarde filtrándose por las persianas entornadas, Clara comenzó a examinar las fotografías una por una. Retratos formales de familias sevillanas, niños con ropas almidonadas, señoras con mantillas y abanicos. Pero fue una fotografía en particular la que captó su atención de inmediato. Era una imagen en sepia, fechada en el reverso con tinta descolorida. Sevilla, agosto de 1908. En ella aparecía una pareja joven, posando en lo que parecía ser el interior de un estudio fotográfico. El hombre, de unos 30 años, vestía un traje oscuro de 3 piezas y tenía un bigote cuidadosamente recortado. Su expresión era seria, casi severa. La mujer a su lado era notablemente bella, con el cabello oscuro recogido en un moño elaborado y un vestido de encaje blanco que sugería que era una fotografía de compromiso o boda. Pero lo que hizo que Clara se detuviera, que acercara la fotografía a la lupa de su escritorio, fue la sombra detrás de ellos. En el fondo oscuro del estudio, apenas visible entre los cortinajes pesados, había algo, una forma, un rostro. Clara entrecerró los ojos, ajustó la lente de aumento. No era un defecto de la placa fotográfica ni un problema de revelado. Era definitivamente un rostro, parcialmente oculto, mirando directamente a la cámara con una expresión que le heló la sangre. No era una expresión feliz ni neutral, era de puro terror. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. En sus años como restauradora había visto fotografías antiguas con todo tipo de peculiaridades. Dobles exposiciones accidentales, manchas químicas, incluso insectos atrapados entre el negativo y el papel. Pero esto era diferente. Esto parecía intencional, o peor aún, espontáneo y no planeado. Dio vuelta la fotografía nuevamente. Además de la fecha, había algo escrito en una caligrafía elegante, pero apresurada. Eduardo y Beatriz Salazar, que Dios nos perdone. Esas últimas palabras estaban garabateadas con una tinta diferente, más oscura, como si hubieran sido añadidas después, quizás años después. Clara tomó su teléfono y fotografió la imagen. La subió a su computadora y comenzó a trabajar con un software de restauración digital, aumentando el contraste, aclarando las sombras
intentando hacer más visible ese rostro oculto. Trabajó durante horas, tan absorta que no notó cuando el sol se ocultó y las sombras llenaron su apartamento. Cuando finalmente logró aislar y ampliar la imagen del fondo, tuvo que apartarse de la pantalla. El rostro era de una mujer joven, tal vez de 20 años, con el cabello suelto y despeinado. Sus ojos estaban muy abiertos, la boca entreabierta, como si estuviera gritando. Y había algo más, algo que hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Las manos de la mujer estaban visibles, alzadas como si estuviera golpeando algo, como si estuviera atrapada detrás de un cristal invisible. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. Se levantó varias veces, bebió agua, se asomó a la ventana para ver el patio iluminado por la luna. Los gatos maullaban en algún lugar lejano. El calor era opresivo incluso de noche. A la mañana siguiente, decidió investigar. Si iba a restaurar esta fotografía adecuadamente, necesitaba contexto. Necesitaba saber quiénes eran Eduardo y Beatriz Salazar. ¿Y por qué alguien había escrito «Que Dios nos perdone» en el reverso de su retrato? Comenzó con el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, un edificio de piedra imponente cerca del río Guadalquivir. La archivista, una mujer mayor llamada Dolores, con gafas gruesas y un moño gris, la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela cuando Clara le mostró la fotografía en su teléfono. «Los Salazar», dijo Dolores lentamente frunciendo el ceño. Ese apellido aparece en varios registros. Era una familia acomodada, comerciantes de aceite de oliva, si no me equivoco. Dame un momento. Dolores desapareció entre los estantes altos repletos de legajos y libros encuadernados en cuero. Clara esperó en la sala de lectura, observando las motas de polvo que flotaban en los rayos de sol que entraban por las ventanas altas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional crujir de páginas antiguas. Cuando Dolores regresó, traía consigo 3 carpetas gruesas y un registro parroquial. «Aquí está», dijo, abriendo el registro. «Eduardo Salazar Ramírez, nacido en 1878, casado con Beatriz Moreno García en agosto de 1908. La ceremonia fue en la iglesia del Salvador». Dolores pasó el dedo por las líneas de escritura antigua. «Pero hay algo más. Mira esto». Le mostró a Clara un recorte de periódico amarillento, preservado entre hojas de papel de seda. Era del Noticiero Sevillano, fechado el 3 de octubre de 1908, apenas 2 meses después de la boda. El titular decía: «Tragedia en el barrio de Triana. Joven esposa fallece en circunstancias misteriosas». Clara leyó el artículo completo, su pulso acelerándose con cada línea. Beatriz Salazar, de apenas 20 años, había sido encontrada muerta en el sótano de la residencia familiar en Triana. Según el informe, había caído por las escaleras y se había golpeado la cabeza. Su esposo Eduardo la había encontrado horas después. El artículo mencionaba que la investigación había sido breve, concluyendo que había sido un accidente trágico. Eduardo quedó destrozado, según los vecinos, y se había recluido en la casa familiar durante meses. «¿Hay algo más?», preguntó Clara, sintiendo que había algo que no encajaba. Dolores sacó otro documento. Este era un informe policial escrito a mano. «Esto es extraño», murmuró. «Aquí dice que hubo una denuncia anónima, presentada 3 días después de la muerte de Beatriz. Alguien alegaba que había escuchado gritos provenientes de la casa de los Salazar la noche en que Beatriz murió, pero la investigación nunca se reabrió. Eduardo Salazar tenía conexiones poderosas. Era amigo personal del alcalde». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasó con Eduardo después?». «Eso es lo más perturbador», respondió Dolores, bajando la voz aunque estaban solas en la sala. «Se volvió a casar apenas un año después, en septiembre de 1909, con una mujer llamada Adela Cortés. Tuvieron 4 hijos. Vivió hasta 1954. Murió de viejo en su cama». Hizo una pausa. «Pero hay rumores, leyendas locales. La gente del barrio de Triana decía que la casa estaba maldita, que se escuchaban llantos por la noche. Eventualmente, la familia la vendió en los años 70 y fue demolida.
Ahora hay un edificio de apartamentos en ese lugar. Clara tomó fotografías de todos los documentos con el permiso de Dolores. Mientras abandonaba el archivo, el sol del mediodía la golpeó como una bofetada. Caminó por las calles estrechas hasta llegar al puente de Triana, deteniéndose a mitad de camino para mirar las aguas turbias del Guadalquivir. Algo no encajaba. La fotografía había sido tomada en agosto de 1908, probablemente el día de la boda o cerca de esa fecha. Beatriz había muerto en octubre, y ese rostro en las sombras, esa expresión de terror absoluto, como si ya supiera lo que le esperaba. Durante los siguientes días, Clara se obsesionó. Dejó de aceptar encargos nuevos. Apenas comía. Dormía solo unas pocas horas cada noche. Amplió cada centímetro de la fotografía, buscando más detalles. Y los encontró. En el brazo de Beatriz, apenas visible bajo el encaje de su manga, había lo que parecía ser un moretón. En el espejo del fondo del estudio fotográfico, un espejo ornamentado que había pasado desapercibido inicialmente, se podía ver un reflejo distorsionado. Era Eduardo, pero su expresión en el espejo era diferente a la que mostraba en la pose principal. En el reflejo, sonreía. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de satisfacción, casi cruel. Clara imprimió la fotografía ampliada y la clavó en la pared de su estudio improvisado. Se sentó en su silla, mirándola durante horas, tratando de entender quién era la mujer en las sombras, por qué estaba allí y por qué nadie parecía haberla notado en más de un siglo. Una noche, mientras investigaba en foros de genealogía y registros digitalizados, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era un registro de defunción, fechado en julio de 1908, un mes antes de la boda de Eduardo y Beatriz. El nombre en el certificado era Adela Cortés Mendoza, 23 años, fallecida por causa de envenenamiento accidental con arsénico. Lugar de residencia, casa de la familia Salazar, donde trabajaba como ama de llaves. Clara releó el documento 3 veces, su mente trabajando furiosamente. Adela Cortés, el mismo nombre de la mujer con quien Eduardo se había casado en 1909, pero no podía ser la misma persona. Esta Adela había muerto en julio de 1908, a menos que Clara buscó más documentos, registros parroquiales, certificados de nacimiento, y entonces lo encontró. Adela Cortés Mendoza tenía una hermana menor, Carmen Cortés Mendoza, nacida en 1890. En 1909, Carmen habría tenido 19 años, la edad perfecta para casarse con un viudo rico. Pero había algo más. En el registro de matrimonio de Eduardo y Carmen, Carmen había usado el nombre completo de su hermana fallecida, Adela Cortés Mendoza. Era como si hubiera asumido la identidad de su hermana muerta. El corazón de Clara latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen macabra que hacía que la fotografía adquiriera un significado completamente diferente. Decidió visitar la parroquia donde Eduardo y Beatriz se habían casado. La iglesia del Salvador era un edificio barroco imponente en el corazón del casco antiguo. El padre Martín, un sacerdote joven con acento andaluz cerrado, la recibió en la sacristía. Estoy investigando la historia de una familia para un proyecto de restauración, mintió Clara mostrándole la fotografía. Los Salazar se casaron aquí en 1908. El padre Martín examinó la imagen con interés. 1908. Hace mucho tiempo, pero conservamos todos nuestros registros. La condujo a un archivo adjunto a la sacristía, donde libros enormes con cubiertas de cuero llenaban estanterías de madera oscura. Encontró el registro correspondiente y lo abrió cuidadosamente. Aquí está, Eduardo Salazar Ramírez y Beatriz Moreno García, casados el 15 de agosto de 1908. Miró más de cerca. Hay una nota aquí, escrita por el párroco de entonces, el padre Anselmo. ¡Qué extraño! ¿Qué dice?, preguntó Clara, inclinándose para ver. Dice, la novia parecía reticente. Lloró durante toda la ceremonia.
Su familia insistió en que procediera, que Dios proteja su alma. El padre Martín frunció el ceño. Es muy inusual que un párroco escriba algo así en el registro oficial. Clara sintió un escalofrío a pesar del calor pegajoso del verano sevillano. ¿Hay algo más? El padre Martín pasó algunas páginas. Aquí está el funeral de Beatriz Salazar. El 6 de octubre de 1908. Y aquí, oh, esto es perturbador. Hay otra nota del padre Anselmo. Leyó en voz alta. Recibí confesión de la hermana menor de la difunta. No puedo revelar lo que me dijo por el secreto de confesión, pero ruego a Dios que haga justicia donde los hombres han fallado. Clara y el padre Martín se miraron. El sacerdote cerró el libro lentamente. ¿Qué crees que significa?, preguntó Clara. No lo sé, respondió él, pero su expresión decía que sí lo sabía, o al menos lo sospechaba. Pero sea lo que sea que sucedió en esa casa, alguien sabía la verdad, y no pudo o no quiso hablar. Clara pasó el resto de la tarde en la biblioteca municipal, buscando cualquier otro registro que pudiera encontrar sobre la familia Salazar. Encontró un artículo de Sociedad de 1910 que mencionaba a Eduardo y su nueva esposa, Adela, en una gala benéfica. Había una fotografía borrosa de la pareja. Clara la estudió intensamente. La mujer del brazo de Eduardo era notablemente más joven que él, con rasgos delicados y una expresión cautelosa, casi temerosa. También encontró algo más. Un registro de nacimiento de 1911. Eduardo y Adela habían tenido su primer hijo, un varón llamado Eduardo Jr., pero lo que llamó la atención de Clara fue el nombre de pila completo de la madre, registrado en el certificado. Carmen Adela Cortés Mendoza. Carmen, no Adela, la hermana menor. Todo tenía sentido ahora, de una manera horrible y retorcida. Adela Cortés, la ama de llaves, había muerto accidentalmente por envenenamiento apenas un mes antes de la boda de Eduardo y Beatriz. Beatriz, claramente infeliz y posiblemente forzada al matrimonio, había muerto 2 meses después, en circunstancias sospechosas, y luego Eduardo se había casado con la hermana menor de Adela, que había asumido el nombre de su hermana muerta. Pero quedaba la pregunta más importante: ¿quién era la mujer en las sombras de la fotografía? Clara regresó a su apartamento cuando ya había oscurecido. Las calles de Santa Cruz estaban llenas de turistas cenando en las terrazas. El sonido de guitarras flamencas flotaba desde algún bar cercano, pero Clara apenas lo notaba. Subió las escaleras con piernas temblorosas, cerró la puerta con llave y se dirigió directamente a su mesa de trabajo. Encendió todas las luces que tenía, iluminando la fotografía desde todos los ángulos posibles. Usó filtros diferentes, ajustó el contraste una y otra vez, y entonces, cuando utilizó un filtro que invertía los tonos, lo vio. En el vestido de Beatriz, bordado en hilo blanco sobre el encaje blanco, casi invisible a simple vista, había un nombre. Estaba cosido en letras diminutas a lo largo del dobladillo del vestido, probablemente por la propia novia en un momento de privacidad. El nombre decía Adela. Clara se echó hacia atrás en su silla, la comprensión golpeándola como un puño en el estómago. El rostro en las sombras no era un fantasma ni una aparición sobrenatural. Era Adela Cortés, la ama de llaves que supuestamente había muerto un mes antes de la boda. Pero ¿y si no había muerto? ¿Y si alguien había falsificado su muerte? Las manos de Clara temblaban mientras tomaba su teléfono y buscaba más información. Encontró un foro de historia local donde alguien había publicado sobre leyendas urbanas de Sevilla. Uno de los hilos hablaba sobre la Casa Maldita de Triana, la antigua residencia de los Salazar. Un usuario había escrito: mi abuela, que vivió en Triana toda su vida, me contó que en los años 40, cuando era niña, los vecinos evitaban pasar frente a esa casa por la noche. Decían que se podían escuchar golpes desde el sótano, como si alguien estuviera tratando de salir. Cuando finalmente demolieron la casa en 1976, los trabajadores encontraron algo extraño en el sótano. Una habitación sellada detrás de una pared falsa. Dentro había los restos de 2 personas, ambas mujeres jóvenes. Una de ellas
con un vestido de novia. Nunca se identificaron oficialmente los cuerpos, pero los registros de la demolición mencionan que se encontraron junto con ellos varios objetos personales, incluyendo un camafeo con las iniciales AC. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 2 cuerpos, uno con un vestido de novia. Adela Cortés, Beatriz Salazar. Eduardo no había matado solo a su esposa, había matado a Adela también, probablemente cuando ella descubrió sus planes o amenazó con revelar algo. Había sellado sus cuerpos en el sótano de su propia casa y luego había seguido viviendo allí. Había criado una familia allí, sabiendo todo el tiempo lo que yacía debajo de sus pies. Y la fotografía de la boda había capturado algo que nadie había notado en más de un siglo. Adela Cortés, aún viva en agosto de 1908, escondida en las sombras del estudio fotográfico. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Clara examinó la fotografía una vez más, esta vez buscando cualquier detalle del estudio mismo. Y entonces lo vio. El estudio tenía una puerta lateral, apenas visible en el extremo izquierdo de la imagen, y en esa puerta, parcialmente oculta por el cortinaje, estaba Adela, no posando, atrapada. La verdad final la golpeó con una claridad terrible. Adela había estado en el estudio ese día porque Eduardo la tenía prisionera. Quizás había descubierto su plan de envenenar o matar a Beatriz después de la boda para quedarse con su dote. Quizás había sido testigo de abusos. Sea lo que fuera, Eduardo no podía dejarla ir. El fotógrafo probablemente no se había dado cuenta de su presencia en el fondo oscuro, enfocado en la pareja posando. Pero Adela había aparecido en la placa, un testigo silencioso del horror que estaba por venir. Y cuando Eduardo vio la fotografía revelada, ya era demasiado tarde para destruirla. O quizás la había guardado como un trofeo, un recordatorio de su poder sobre las vidas de esas mujeres. Después de matar a Beatriz y enterrar ambos cuerpos en el sótano sellado, Eduardo había traído a Carmen, la hermana menor de Adela, probablemente amenazándola o manipulándola para que asumiera la identidad de su hermana muerta y se casara con él. Carmen había vivido toda su vida bajo el nombre de su hermana, criando hijos con el hombre que había asesinado tanto a Adela como a Beatriz. Y el "que Dios nos perdone", escrito en el reverso de la fotografía, probablemente había sido escrito por la propia Carmen años después, cuando finalmente había comprendido la magnitud completa de los crímenes de su esposo, pero no había podido o querido hablar por miedo, por sus hijos, o porque ella misma estaba atrapada en una red de mentiras que había ayudado a tejer. Clara se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, en el patio, los gatos se habían callado. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, las luces naranjas de las farolas creando sombras largas y distorsionadas. Pensó en esas 2 mujeres jóvenes enterradas en un sótano durante décadas, sus muertes borradas de la historia oficial, reducidas a rumores y leyendas urbanas. Pensó en Carmen, obligada a vivir como el fantasma de su hermana muerta, compartiendo la cama con un asesino, criando a sus hijos en una casa construida sobre tumbas secretas. Pensó en los hijos de Eduardo, que nunca conocieron la verdad sobre su padre, que heredaron su nombre y su fortuna sin saber el precio que otras habían pagado por ello. Clara sabía lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono y llamó al departamento de policía de Sevilla. Pidió hablar con alguien de casos fríos o archivos históricos. Le llevó 3 intentos hasta que finalmente la conectaron con un detective llamado Ramírez, un hombre de voz cansada que al principio pareció escéptico de su historia. Pero cuando Clara le envió las fotografías ampliadas, los documentos del archivo, los recortes de periódicos y el post del foro sobre los cuerpos encontrados en 1976, la actitud del detective cambió. Estos cuerpos nunca fueron identificados oficialmente, dijo Ramírez lentamente. Los registros de la demolición están archivados, pero nunca se hizo una investigación forense apropiada. En aquel entonces, los restos que se encontraban durante demoliciones de edificios antiguos no siempre se examinaban con rigor, especialmente
si se asumía que eran muy antiguos. Dame 24 horas. Voy a revisar los archivos y contactar con Forense y con el Departamento de Identificación. Si realmente hay evidencia de que estos cuerpos son de Adela Cortés y Beatriz Salazar, podríamos finalmente cerrar un caso que lleva más de un siglo abierto, aunque nadie se haya dado cuenta. Clara colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de su apartamento durante mucho tiempo. Miró la fotografía una última vez, ese retrato de 1908 de una pareja que jamás tuvo la oportunidad de ser feliz, con el fantasma de otra víctima mirando desde las sombras, tratando desesperadamente de advertir al mundo sobre el monstruo que estaba junto a ellas. 2 semanas después, Clara recibió una llamada del detective Ramírez. Los restos encontrados en 1976 habían sido exhumados de un almacén municipal donde habían estado guardados durante décadas. Con las nuevas tecnologías de ADN y análisis forense, y después de localizar descendientes vivos de las familias Cortés y Moreno, se había confirmado. Los cuerpos eran de Adela Cortés y Beatriz Salazar. Además, el análisis de los huesos había revelado detalles horribles. Beatriz había muerto de un trauma severo en la cabeza, consistente con múltiples golpes, no con una caída accidental. Adela mostraba signos de inanición y deshidratación. Había muerto lentamente, probablemente encerrada en esa habitación sellada sin comida ni agua. La historia salió en los periódicos. Los descendientes vivos de Eduardo Salazar, que ahora eran una familia respetable con negocios prósperos en toda Andalucía, se vieron envueltos en un escándalo que sacudió a la alta sociedad sevillana. Algunos exigieron que se les exonerara, argumentando que ellos no tenían culpa de los crímenes de su antepasado. Otros reconocieron la verdad y expresaron su horror y remordimiento. Carmen Cortés Mendoza, que había vivido como Adela hasta su muerte en 1982, a los 92 años, jamás había hablado. Había llevado el secreto a la tumba, pero ahora, gracias a una fotografía que había esperado más de un siglo para revelar su verdad, Adela y Beatriz finalmente podían descansar. Sus cuerpos fueron exhumados y enterrados apropiadamente en el cementerio de San Fernando, con lápidas que llevaban sus nombres verdaderos y las fechas correctas de sus muertes. Clara asistió al entierro junto con descendientes de las familias Cortés y Moreno y una pequeña multitud de curiosos y periodistas. Fue un día gris y ventoso, inusual para Sevilla en verano. Mientras el sacerdote leía las oraciones, Clara sostenía la fotografía original contra su pecho, protegida en una funda de plástico. Después de la ceremonia, una mujer mayor se acercó a ella. Era bisnieta de la hermana de Beatriz. «Gracias», dijo simplemente, con lágrimas en los ojos. Durante generaciones, nuestra familia supo que algo terrible había sucedido, pero nunca pudimos probarlo. Eduardo Salazar tenía demasiado poder, demasiadas conexiones, y para cuando esas conexiones ya no importaban, ya era demasiado tarde, ya nadie recordaba. Gracias por no dejar que sus historias murieran en las sombras. Clara asintió, incapaz de hablar. Esa noche, en su apartamento, colgó la fotografía en la pared de su sala en un marco nuevo y apropiado. Ya no la veía como algo macabro o perturbador, la veía como lo que realmente era: evidencia, testimonio, la última y silenciosa acusación de 2 mujeres que se negaron a ser olvidadas. A veces miraba el rostro de Adela en las sombras y le parecía que la expresión había cambiado, que ya no era de terror, sino de algo más cercano a la paz. Sabía que era su imaginación, un truco de la luz, la proyección de sus propios deseos. Pero le gustaba pensar que de alguna manera, a través del tiempo y del silencio y de la fotografía misma, Adela y Beatriz sabían que finalmente se había hecho justicia. La historia de la fotografía de 1908 se convirtió en parte del folclore de Sevilla, contada en tours de fantasmas y programas de televisión sobre misterios históricos. Pero para Clara,
nunca fue sobre fantasmas o misterios sobrenaturales. Fue sobre algo mucho más aterrador y real. El poder que algunos hombres ejercían sobre las mujeres en su vida, la facilidad con la que podían borrar a una persona de la existencia y cómo los secretos enterrados siempre, eventualmente, encuentran la manera de salir a la luz. Y todo había comenzado con una fotografía antigua, comprada por 20 euros en un mercado de pulgas, y un rostro oculto en las sombras que se había negado a permanecer en silencio.